Comentamos los principales compuestos que aparecen en este mapa de síntesis del bario. Bueno, en principio destacar que los compuestos de bario de mayor utilidad en el laboratorio de síntesis son el carbonato, el cloruro y el hidróxido. Y también recordar que la especie natural más importante del bario es sin duda la baritina, el sulfato de bario que tenemos aquí. Se puede partir de la baritina, bueno, pues para entrar en la química del bario, lo que se haría sería tratar la baritina como se muestra aquí, bueno, no justamente como se muestra aquí se muestra con sulfuro de hidrógeno 900 grados para el sulfuro, pero es más barato y hasta yo diría que casi hasta más racional tratar el sulfato de bario con carbón a temperatura alta. El carbón es capaz de reducir sin problemas al sulfato, bueno, a temperatura alta ciertamente, y lo lleva a sulfuro de bario. Y luego el sulfuro de bario, aunque tenga impurezas del carbón, como lo vamos a disolver en ácidos, pues no tendremos problemas para preparar disoluciones de sales de bario. Bien. Si comentamos un poco los principales compuestos, arrancando del nitrato, está descrita la preparación de este yodato de bario. Fijaros que el ácido yódico es un tanto especial en el sentido de que el ácido periódico, uno parece que está acostumbrado a verle como un HiO4. Bueno, pero recordemos también que existe un IO6H5. Así que derivados de ese ácido IO6H5, ¿verdad? Pues se pueden preparar yodatos como este, cuya síntesis está descrita aquí, partiendo, bueno, pues del nitrato de bario, y luego aquí, bueno, pues se añade también hidróxido de bario. Es el periodato. El yodato se puede preparar también directamente tratando el periodato. Bueno, un momento, que esto necesita una revisión, ¿eh? Bueno, la revisión significa que había pasado por alto este compuesto que no sabía lo que era, pero bueno, cuando uno lo mira despacio, esto se ve que es ácido láctico, y a fin de cuentas sí. Entonces se trata de que tratamos el nitrato de bario con un periodato potásico, pero lo hacemos en presencia de un reductor, como es el ácido láctico, de manera que en lugar de obtenerse un periodato de bario, se obtiene un yodato de bario. De todas formas, esta no es la forma más elegante de preparar el yodato de bario, por mucho que esté descrita de esta manera en Inorganic Synthesis. Es sin duda mucho más cómodo y además se obtiene con buenos resultados tratando una disolución de ácido yódico. ¿Con quién? Pues con un hidróxido de bario. Tanto el ácido yódico como el hidróxido de bario en caliente son apreciablemente solubles y sin embargo el yodato de bario que resulta es muy poco soluble en agua. Por esta razón de solubilidad también es posible preparar el yodato de bario muy cómodamente partiendo de una sal soluble de bario, como por ejemplo el cloruro o el nitrato, bien común con el ácido yódico o un yodato alcalino. De esta forma también precipitará el yodato de bario por ser muy poco soluble. Incluso, bueno, pues sería posible preparar el yodato de bario pues por reacción del yodo con el hidróxido de bario, porque el yodo en un medio fuertemente básico lo que hace es desproporcionarse y tendríamos una mezcla de yoduro y yodato, pero el yoduro de bario es muy soluble en agua y en cambio el yodato muy poco soluble. O sea que hay formas bastante mejores que esta, aunque esté descrita así en Inorganic Synthesis. La preparación de este hexafluoroacetilacetonato de bario es similar a la que hemos visto en calcio y estroncio y no requiere ningún comentario más. Y la preparación del carbonato, por supuesto, tampoco, porque cualquier sal de bario se trata con un carbonato sódico y precipitará el carbonato de bario. Y a partir del carbonato de bario, pues podemos preparar unas cuantas cosas. Por ejemplo, aquí se propone preparar el perclorato de bario que se puede cristalizar como trihidrato. Y a partir del perclorato, pues bastantes compuestos, sobre todo porque el perclorato es un ligando no coordinante y nos permite coordinar muchas cosas. Aquí, por ejemplo, pues tenemos un complejo perclorato de bario, pero con el bario que tiene el 2,6-piridindicarboxaldehído coordinado. Bueno, pues ahí lo tenemos. Aquí tenemos la preparación del fluoruro de bario de la misma forma que hemos visto que se preparan otros fluoruros de alcalinoterreos, tratando el carbonato con ácido fluorídrico del 40% y calentando, simplemente, ¿verdad? Y aquí tenemos un titanato de bario. Bueno, pues el titanato de bario, que es un óxido mixto, que lo llamamos titanato de bario, pues se prepara simplemente tratando el rutilo, bueno, o la tasa broquita, el óxido de titanio, con el carbonato de bario, se añade fluoruro de potasio, bueno, un poco pues como
como fundente en lugar de fluorita por fluoruro de potasio y demás. Se trabaja en un crisol de platino, en fin, un tanto complejo y poco adecuado para llevarla a cabo en un laboratorio convencional. Obviamente, a partir del cloruro de bario se pueden preparar muchos compuestos con bastante facilidad, especialmente los que sean poco solubles, pues nos permitirán prepararlos por precipitación. Aquí tenemos, por ejemplo, la síntesis de un bromato de bario. Bueno, pues ya hemos dicho antes que bromatos, bromatos parecidos, ¿verdad? Pues son poco solubles y pueden prepararse así con facilidad. Aquí tenemos el cloruro de bario, el cloruro de bario anhidro. Este es curioso porque habitualmente se le quita el agua a los cloruros con cloruro de tionilo, es lo más frecuente. Pero bueno, hay otras muchas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo los ortoésteres o, bueno, especies relacionadas. Pero aquí también se ha utilizado un cloro trimetilsilano. Es muy interesante porque este también quita el agua y nos queda algo que es, digamos, soluble en disolventes orgánicos, que sería el bis trimetilsililóxido, el óxido de bis-trimetilsililo, a fin de cuentas, es lo que quedaría cuando, y por supuesto cloruro de hidrógeno. Bueno, aquí tenemos la preparación también del del peróxido de bario octohidrato, que es igual que el de calcio y el de estroncio. Se trata con agua oxigenada en presencia de amoníaco y cristaliza sin problemas, vamos, precipita prácticamente, ¿no? Y luego este se le puede deshidratar, como se indica aquí, a 500 grados, pero fijaros, hay que hacerlo en atmósfera de oxígeno. Sin embargo, es muy interesante este compuesto porque durante mucho tiempo se propuso como un método para obtener oxígeno a partir del aire, porque resulta que el óxido de bario reacciona con el oxígeno del aire en caliente para dar el peróxido de bario. Pero el peróxido de bario, si se calienta un poco más intensamente, pues libera oxígeno y regenera el óxido de bario. O sea que es muy interesante por esto. Bueno, fue en su día muy interesante porque ahora, desde que se puso en marcha la preparación de oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Por destilación del aire líquido, no hay problemas, pero fue interesante, como decía. Bueno, pues tenemos aquí la preparación también del peróxido de bario por reacción no del cloruro, sino del hidróxido de bario octohidrato. Bueno, es lógico, también lo hemos comentado ya, similar en calcio y en estroncio. Bueno, y esta preparación es curiosa porque el hidróxido de bario reacciona con el sulfuro de carbono en presencia de sulfuro de hidrógeno para dar un tritiocarbonato de bario. Bueno, pues es que no hay muchos tritiocarbonatos que sean fácilmente aislables y el de bario es justamente uno de ellos. Aquí tenemos la preparación descrita en Brouwer. Aquí tenemos también un ditionato de bario. Bueno, tampoco son muy frecuentes los ditionatos, pero el ditionato de bario se prepara con facilidad pasando una corriente de dióxido de azufre, el hidróxido de bario en presencia del dióxido de manganeso, que actúa como oxidante, pero hay que hacerlo a temperatura relativamente baja para que no se descomponga. Y luego añadiendo el hidróxido de bario. Bueno, más que aparecen por aquí, a partir del hidróxido, la preparación del óxido no muestra ninguna dificultad porque es simplemente calentar. La ácida de bario tampoco es nada difícil de preparar, simplemente disolver, aunque sea un ácido débil, el ácido hidrazoico, disolver el hidróxido de bario en ácido hidrazoico y luego cristalizarlo, tal como se indica aquí, o sea que tampoco hay problemas. La preparación de un tiocianato de bario, pues tampoco tiene problemas, simplemente es tratar el hidróxido pues con un tiocianato amónico. Fijaros que es muy interesante este tipo de síntesis porque una base fuerte con una sal amónica lo que hace sería desplazar a una base débil como es el amoníaco y entonces nos queda la sal esperada. Así que esto evoluciona efectivamente al liberarse amoníaco y formarse el tiocianato de bario. Y aquí tenemos también la preparación del hipofosfito de bario tratando el hidróxido de bario con fósforo. Bueno, es P4, es fósforo blanco y esta reacción es muy curiosa, tiene su encanto y su cierto peligro en cierto modo, porque cuando esto se pone a calentar a reflujo en la atmósfera normal, o sea, al aire, pues resulta que, se liberan. Esto es una desproporción, porque diríamos que el fósforo pasaría a fosfuro e hipofosfito. Pero claro, el fosfuro no deja de ser, a fin de cuentas, en agua la fosfamina o fosfina, pH3, y el hipofosfito. Bueno, el pH3 se marcharía, la fosfamina o fosfina se marcharía, pero cuando se marcha la tal fósforo, resulta que va acompañada de fosfinas
vamos, no es pura, va acompañada de fosfinas inferiores. ¿Y qué ocurre? Pues que esas son, vamos, arden en el aire y hasta generan pequeñas explosiones. Tiene su encanto, vamos, no es peligrosa, pero tiene su encanto la reacción. eh. Finalmente, señalar que la ácida de bario, que bueno, se prepara con bastante facilidad, no explota con facilidad, ¿eh? No explota con facilidad, aunque las ácidas nunca son de fiar. Pero fijaros, se puede tratar la ácida con aluminio y calor en vacío y nos libera el bario. Bueno, realmente, la verdad, no haría falta el añadir aquí el aluminio, porque simplemente calentándolo en vacío la ácida pierde el nitrógeno y, bueno, pues libera el bario. También está aquí descrita la preparación a partir... perdón, es que claro, son dos preparaciones distintas. Esta que aparece en Brauer en la página 922 y esta en la página 92... las dos en la página 92... Bueno, esta decía que es que no hace falta aluminio porque es partiendo del óxido y entonces esto no deja de ser una aluminotermia. Una aluminotermia que es posible llevarla a cabo con óxidos como el de bario. Y a vacío destila el bario y queda ahí el óxido de aluminio. Bueno, esa es una opción, ¿verdad? Y la otra era simplemente la ácida que la calentamos en vacío y pierde nitrógeno. O sea que eran dos distintas, la primera y la segunda. A partir del bario elemental, pues se puede preparar el hidruro de bario con facilidad, pues calentándolo con hidrógeno. Aquí nos recomienda calentarlo también a 1000 grados. Bueno, pues muy bien. Aquí os dejo otras síntesis de compuestos de bario que pueden encontrarse en Inorganic Synthesis, ¿verdad? Y en Brauer y también en algún otro libro de experimentos de química. Inorganic Experiments, por ejemplo. Fijaros, aquí tenemos el IVACUO. Yo señalaría a este IVACUO, que a fin de cuentas es el óxido mixto de cobre, bario, itrio, y que es un semiconductor, ¿verdad? Pues a temperatura relativamente alta. Bueno, pues no está descrita la síntesis en ninguno de estos volúmenes y por eso la he recogido esta que está en Inorganic Experiments, página 310. Y quizás también yo señalaría este manganato de bario, porque cuando uno prepara el manganato de potasio por reducción del permanganato simplemente en medio básico y calentando, ¿verdad? Pues luego se puede precipitar y estabilizar ese manganato en forma de manganato de bario como muy poco soluble. Y yo creo que no señalaría nada más.